Bien, perfecto. Entonces, ¿qué temas vamos a ver hoy? Vamos a terminar de ver respuesta temporal y vamos a ver estabilidad, estabilidad absoluta y estabilidad relativa. Arrancamos un poquito antes de donde dejamos la clase pasada, que fue cuando presentamos las funciones de transferencia de los sistemas modelo de primer orden y de segundo orden. A ver. Espera. Arrancamos entonces por acá, desde la diapositiva actual. Ahí está, excelente. Bien, habíamos visto entonces que para los sistemas de, para los sistemas de primer orden, la función de transferencia modelo era esta que tenemos acá arriba, ¿sí? Donde la relación entre la salida y la entrada es una constante sobre un denominador de primer orden, que puede ser escrito como una constante de tiempo por S más 1 o S más un polo. La ganancia nos indica cuál va a ser el valor final del sistema una vez que el mismo se establece. La constante de tiempo nos dice cuánto tiempo va a demorar en establecerse. Se puede demostrar que para una entrada escalón, la salida del sistema en el dominio del tiempo, es decir, si pasamos esta RDS acá y antitransformamos todo esto, la salida va a tener esta pinta, C de t igual a k por 1 menos la exponencial de menos t, la variable temporal, sobre tau por el escalón. Más tarde vamos a volver a esta ecuación. Dijimos que los sistemas de primer orden pueden representar tanto a sistemas a lazo cerrado como a sistemas a lazo abierto. Esto se cumple para los dos. Y que la forma general de la respuesta temporal es esta que vemos acá en azul, donde el valor de régimen equivale a la ganancia, siempre y cuando la entrada sea un escalón unitario. Si no es unitario, este valor final va a ser la ganancia del escalón por la ganancia del sistema. Por ejemplo, para una entrada escalón unitario, si nuestro sistema está representado por esta función de transferencia, el valor de régimen va a ser 1.35, este de acá. Pero si el escalón ahora es de amplitud 2, no es unitario, sino de amplitud 2, el valor de régimen va a ser 2 por la ganancia, entonces se va a ir a 2.7, a 2.70. ¿Ok? Va a demorar el mismo tiempo en establecerse, 40 segundos aproximadamente, porque el tiempo de establecimiento depende exclusivamente de la constante de tiempo. Veamos qué pasa ahora con los sistemas de segundo orden. Los sistemas de segundo orden tienen una función de transferencia prototipo que es k por omega n cuadrado sobre s cuadrado más 2 zeta omega n por s más omega n cuadrado. K, ganancia. Omega n se conoce con el nombre de frecuencia natural no amortiguada. Ya vamos a ver qué significa eso. Y zeta, coeficiente de amortiguamiento relativo. La respuesta temporal de los sistemas de segundo orden no es única, pueden tener distintas formas, no es como la de primer orden. Los sistemas de primer orden siempre, sí o sí, tienen la forma de la gráfica que vimos recién. Acá no. ¿Por qué? Porque la respuesta temporal depende de las raíces de este denominador igualado a 0. Este polinomio denominador igualado a 0 es muy importante y se conoce como ecuación característica. Eso nos indica cómo va a ser la respuesta temporal. ¿Sí? Toda la información de la respuesta temporal está acá. Y según esas raíces, según los valores de las raíces de este polinomio, la cosa puede cambiar.
o sea, la respuesta temporal va a cambiar. Esas raíces pueden ser imaginarias puras, complejas conjugadas, reales e iguales, o reales y distintas. Todos estos 4 casos se van a dar según qué valor tenga cita. Acá omega n no afecta. Si ustedes quieren pueden hacer la prueba y van a ver que el valor de omega n no influye en la forma que van a tener las raíces. ¿Quién influye? Cita. A raíz de eso es que aparecen distintas soluciones en el dominio del tiempo de CDT, que son las que vienen acá a continuación, y que yo les dije que realmente no hacía falta memorizarlas de ninguna manera, sino que, bueno, están acá más que nada para que ustedes vean qué forma tiene, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que si las raíces son imaginarias puras, la respuesta va a ser oscilatoria. Si las raíces son complejas conjugadas, la respuesta va a ser subamortiguada. O sea, la respuesta temporal va a presentar oscilaciones, pero con el tiempo se va a establecer en un determinado valor. Y si son reales e iguales o reales y distintas, no va a tener sobrepasamiento la respuesta y va a ser muy similar a la de los sistemas de primer orden. Eso es lo realmente importante. ¿Qué papel juega? Y todo esto, perdón, depende entonces de cita, coeficiente de amortiguamiento relativo. ¿Qué papel juega omega n? Omega n tiene preponderancia en el tiempo de establecimiento, ¿sí? Mientras más grande sea omega n, más grande va a ser la parte real de las raíces, sobre todo en estos 3 casos. En el último, bueno, puede haber alguna discrepancia, pero en estos 3 casos, más alejado del eje imaginario va a estar la parte real de las raíces y por lo tanto más rápido va a ser el establecimiento. Y por lo tanto más chico va a ser el tiempo de establecimiento. Y además, la frecuencia natural no amortiguada tiene relación con el periodo de las oscilaciones para las respuestas imaginarias, para la respuesta oscilatoria y para la respuesta subamortiguada. Sigamos. Entonces, la respuesta más común de un sistema de segundo orden es la que van a ver acá, la que vemos en esta gráfica, que es una respuesta subamortiguada. Las raíces en este sistema, las raíces de la ecuación característica son complejas conjugadas. Y hay varios parámetros que usamos para caracterizar esta respuesta. Los 3 que para mí son los más importantes, son el sobrepasamiento máximo, el tiempo pico y el tiempo de establecimiento. El tiempo de establecimiento, al igual que para los sistemas de primer orden, nos indica cuánto tiempo transcurre desde que inyectamos el escalón en el instante de tiempo 0 hasta que la respuesta entra en la banda del más menos 2% del valor final y ya no vuelve a salir de esa banda. Eso nos dice el tiempo de establecimiento. ¿Cuáles son los otros 2 parámetros que para mí son importantes? El sobrepasamiento máximo, que indica cuál es el valor del sobrepasamiento con respecto al valor de régimen, ¿sí? O sea, cuánto más arriba se va la salida del sistema con respecto al valor de régimen. Y el tiempo pico, que es en qué instante de tiempo eso ocurre.
¿Por qué es importante este parámetro? Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada hablamos de comprar un robot y llevarlo a la mal momento, ¿no? Hacer una inversión de ese tiempo en la pandemia y ponerlo a trabajar. Pero bueno, agarrar el robot y a ese mismo robot lo íbamos a llevar por un lado a una fábrica y por el otro lado a un quirófano. Entonces habíamos visto cómo para un mismo sistema los requerimientos del usuario cambiaban. En la fábrica nos permitíamos tener sobrepasamiento. Dijimos, bueno, si queremos llegar a este punto, ¿sí? Partiendo desde acá, entonces nos podemos permitir que se pase un poco el robot hasta llegar al valor de régimen. Ese se pase un poco es ni más ni menos que este sobrepasamiento que tenemos acá. ¿Sí? Cuando llevábamos ese robot al quirófano, esto es una situación que está prohibida absolutamente y nuestro sistema va a tener que tener una forma más similar a esto, sin sobrepasamiento. Ahora bien, volviendo a esta filmina, yo les remarque que hay un instante de tiempo, que es el tiempo pico, que también es de gran utilidad. El tiempo pico indica cuál es el instante de tiempo, valga la redundancia, para el cual aparece este sobrepasamiento máximo. O sea, ¿cuándo aparece? Y ese tiempo pico no es un requerimiento de diseño. Los requerimientos de diseño, ¿cuáles son? Normalmente, error en estado estable, ¿sí? Que para eso vamos a tener que ver, eso se corrige con el tipo de sistema, o sea, con la cantidad de polos al origen que tiene la función de transferencia de lazo abierto, y sobrepasamiento máximo, tiempo de establecimiento. Sobrepasamiento máximo, tiempo de establecimiento. ¿Por qué aparece el tiempo pico acá también? Bueno, porque cuando nosotros queremos hacer, cuando nosotros tenemos una función de transferencia y queremos conocer cómo es su respuesta temporal, estos valores son útiles. Ahora, pero también, por supuesto, siempre podemos poner esta función de transferencia en MATLAB o en Octave y listo, se acabó el problema. Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer el camino inverso? Tenemos la respuesta del sistema y queremos sintetizarlo como alguna función de transferencia de segundo orden. O sea, tenemos el sistema físico, no conocemos su función de transferencia, le metemos una señal conocida, un escalón, y a la salida aparece esto. ¿Sí? Y queremos hacer una suerte de identificación y a partir de la gráfica encontrar la función de transferencia. ¿Qué pasa? Este punto, el sobrepasamiento máximo, es muy fácil de encontrar gráficamente. Y hay una fórmula que relaciona el sobrepasamiento máximo con zeta, con el coeficiente de amortiguamiento relativo. Y hay otra fórmula que relaciona el tiempo pico con zeta y omega n. Y esa fórmula es siempre la misma y es única. Ahora, con el tiempo de establecimiento pasan varias cosas. Primero que encontrar ese punto, encontrar el punto donde la respuesta temporal entra en esta banda, es bastante difícil, bastante más difícil y más impreciso. Eso por un lado. Y por otro lado, está el problema de que no hay una única representación, no hay una única fórmula que vincule zeta y omega n con el tiempo de establecimiento. Los distintos autores, Kuo, Ogata, Bolton, por citar a los principales de nuestra bibliografía, no se ponen de acuerdo, no se terminan de poner de acuerdo. Entonces algunos autores dicen, bueno, para todo el rango, el tiempo de establecimiento va a ser va a ser aproximadamente 4 sobre zeta por omega n.
Pero hay otros autores que dicen, no, el tiempo de establecimiento es aproximadamente 3 sobre cita por omega n para un intervalo de cita y 3,5 para otro intervalo de cita. No hay una relación única. Entre estos dos sí. Fíjense, el sobrepasamiento máximo es el valor máximo de la salida menos el valor de régimen, que es este de acá, dividido el valor de régimen. Por 100 si lo quieren expresar de manera porcentual, y se puede demostrar que eso es exactamente igual a E elevado a la menos pi por cita sobre raíz de 1 menos cita cuadrado. Entonces, de estas dos fórmulas, de esta fórmula, digamos, si conocemos el valor del sobrepasamiento máximo, podemos encontrar el valor de cita despejándolo de acá. Una vez que tenemos cita, podemos bajar a la fórmula de tiempo pico, que también es única y se puede demostrar, de hecho, creo que en Ogata o en Q está demostrada, es igual a pi sobre omega n por la raíz de 1 menos cita cuadrado. Y chau. Entonces, si ya tenemos cita, si conocemos el valor del tiempo pico, es fácil de acá despejar omega n. ¿Mm? Es por eso que para mí estos son los 3 puntos más importantes para evaluar de la respuesta temporal de sistemas de segundo orden subamortiguados. Omega n tiene... Sí, Una pregunta decime. respecto al tiempo de establecimiento. Sí, Dijimos que como que no hay unanimidad, un acuerdo en cómo encontrarlo, cómo calcularlo. sí. Pero si mi contexto me exige mucha precisión en ese parámetro, ¿yo puedo hacerlo tan preciso como quiera o sería mucha complejidad? No, lo podés hacer porque estas fórmulas que vamos a ver nosotros son realmente aproximaciones. A ver, no, para. Para el entorno que lo estamos viendo ahora son exactas. Sobrepasamiento máximo, tiempo pico, para un sistema que tiene esta función de transferencia, eso funciona perfecto. Ahora, apenas nos salimos un poco de esto, apenas agregamos un cero o agregamos otro polo, estas fórmulas de acá, las tres incluso, y ya no son exactamente, ya no se cumplen exactamente. Entonces, lo que tenemos es una aproximación, ¿sí? Yo no me quiero meter mucho en esto porque realmente lo vamos a desarrollar cuando veamos diseño de compensadores. Pero lo cierto es que esta teoría a vos te sirve para empezar, ¿sí? Te sirve para hacer una primera aproximación muy buena, pero en la práctica siempre vas a terminar haciendo algún ajuste a mano. ¿Mm? Siempre vas a terminar haciendo algún ajuste a mano. Y también hay que tener en cuenta que esta es, este es un camino para desarrollar sistemas de control, no es el único. Entonces, las herramientas que vamos a ver acá son buenas, sí, son buenas, sirven en la mayoría de los casos, sí, sirven en la gran mayoría de los casos. Por lo general, las limitaciones no vienen desde el punto de vista de la implementación de las leyes de control, ni de la teoría, sino de la calidad de la construcción mecánica, la energía que tenemos disponible, los componentes electrónicos que tenemos. Las limitaciones suelen venir más por ahí. Eh, La realidad, digamos, para claro, resumir todo esto. sí, exactamente. ¿Esto para qué te sirve? Para comenzar. Vos vas a hacer una Claro. excelente aproximación. Por eso la clase pasada, o la anterior, cuando hablábamos de la diferencia entre el modelo matemático de diseño y el modelo de simulación, dijimos, al modelo matemático lo hacemos tan simple como que podamos, pero que siga representando la realidad. Al modelo de simulación le metemos todo. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a encontrar con que hay diferencias. Si nos alcanzan las clases, vamos a tratar de... Yo les voy a mostrar algunas cosas de esas.
Y ahí vamos a ver que hay diferencias entre la teoría absolutamente lineal y ya la simulación donde podemos empezar a poner alguna no linealidad. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Sonamos? No, vamos a aprender qué parámetros hay que tocar para lograr la precisión que vos querés. Pero me estoy adelantando una o dos clases cuando te digo eso. ¿Mm? Pero ahora se Bien, empieza a poner gracias. bueno, la verdad. Tu pregunta es muy disparadora, es muy interesante porque, bueno, ahí es donde esto se empieza a poner bueno. Para cerrar en los últimos 2 minutos que nos quedan, bueno, como ven entonces omega n estaba relacionado con los tiempos y está relacionado con el periodo de estas oscilaciones, ¿sí? Pero realmente el que manda, la constante a la cual nosotros le vamos a dar más importancia, al menos en este curso, es a el coeficiente de amortiguamiento relativo, a zeta. En esta filmina están las definiciones de las cosas que hemos charlado recién, tiempo de establecimiento, sobrepasamiento máximo y tiempo pico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la respuesta es subamortiguada o críticamente amortiguada? O sea, cuando tenemos una respuesta como esta, que no tiene sobrepasamiento. Bueno, en ese caso, las fórmulas que vimos acá tampoco se pueden aplicar. Estas fórmulas ya no se pueden aplicar. ¿Qué se hace para identificar el sistema en ese caso? Se lo aproxima a un sistema como si fuera un sistema de primer orden. Lo trabajamos como si fuera un sistema de primer orden. Le calculamos la ganancia, le calculamos la constante de tiempo, ¿sí? Para, usando el tiempo de establecimiento, los 4 tau o los 5 tau. Y con esos dos valores de ganancia K y constante de tiempo tau, sintetizamos esta función de transferencia de acá. G de S igual a K sobre tau sobre 2 por S más 1 al cuadrado. Eso nos va a dar un sistema, una función de transferencia de un sistema críticamente amortiguado que va a tener una respuesta temporal como esta que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, nos tomamos 5 minutos de recreo. Cualquier cosa después de este recreo me consultan. Bueno,